noches. Hoy es 12 de julio del 2026. Vamos a hablar un poquito acerca de la, de los medios de extinción de la obligación tributaria. Primeramente vamos a dar una pequeña introducción acerca del tema. La obligación tributaria no es permanente, sino que concluye cuando se presentan las circunstancias establecidas por la legislación. Estos medios de extinción de la obligación tributaria son mecanismos legales mediante los cuales desaparece el vínculo jurídico entre el Estado como sujeto activo y el contribuyente como sujeto pasivo. Una vez cumplidas estas o extinguidas estas responsabilidades fiscales, los mecanismos brindan seguridad jurídica tanto a la administración tributaria como a los contribuyentes. Entre los principales medios de extinción se encuentran la compensación, la confusión, la condonación, la prescripción, cada uno con requisitos y efectos específicos establecidos en la normativa tributaria. El conocimiento de estas figuras resulta fundamental, muy importante para comprender el funcionamiento del sistema tributario, ya que permite a los contribuyentes ejercer directamente el conocimiento de estas figuras. Al mismo tiempo garantiza una adecuada gestión y recaudación de impuestos por parte de la administración tributaria. Vamos a comentar sobre algunos temas. Son 6 temas. El primero dice que hay que mencionar 5 puntos importantes sobre el tema de pago. Número 1. Podemos hablar que el pago es el principal medio de extinción de la obligación tributaria. Cuando el contribuyente cumple con el pago del tributo, la obligación con la administración tributaria se extingue. Número 2. El pago puede ser realizado por diferentes personas, además del contribuyente. Pueden pagar las responsabilidades tributarias o incluso un tercero quien adquiere el derecho de subrogación frente al deudor. Número 3. Existen diferentes formas de pago. La legislación permite realizar el pago mediante efectivo, cheques, timbres, enteros fiscales o títulos valores autorizados. Número 4. El pago debe efectuarse en el tiempo, lugar y forma establecidos por la ley. Si el pago se realiza fuera del plazo o de forma incompleta, pueden generarse intereses moratorios o multas por recargos. Número 5. La ley permite el aplazamiento o fraccionamiento del pago. Eso sí, cuando el contribuyente demuestra dificultades económicas, la administración tributaria puede autorizar facilidades de pago conforme a la normativa vigente. Como para dar un ejemplo sobre esto, si una empresa debe pagar 8 millones de impuestos, pero está atravesando algún problema financiero, entonces solicita un fraccionamiento y la administración autoriza cancelar el monto puede ser en 8 cuotas mensuales. El segundo tema que vamos a hablar es explicar sobre la diferencia entre la condonación, la exoneración y las normas de no sujeción. La condonación es el perdón total o parcial
de una obligación tributaria que ya existe. Generalmente aplica sobre intereses, multas, recargos. La deuda nació válidamente, pero posteriormente el Estado decide perdonarla. Por ejemplo, una municipalidad aprueba una amnistía por eliminar los intereses por atraso en el pago de los bienes inmuebles. La exoneración es un beneficio establecido por la ley que libera a una persona o actividad del pago de un tributo que normalmente debería cancelar. El hecho generador ocurre, pero la ley dispensa el pago. Por ejemplo, una institución pública exonera el impuesto al valor agregado por disposición legal. Normas de sujeción indican que determinado hecho nunca constituye un hecho generador del impuesto. La obligación tributaria nunca llega a nacer. Por ejemplo, una actividad que la ley expresamente excluye el ámbito de aplicación de un impuesto. Bueno, algunas de las diferencias entre condonación, exoneración y la no sujeción. La condonación nace de la obligación tributaria, sí. Se paga el impuesto, no, porque posteriormente se perdona. La exoneración nace de la obligación tributaria, sí. Se paga el impuesto, no, porque la ley concede beneficio. La no sujeción nace de la obligación tributaria, no. Se paga el impuesto, no, porque nunca existió obligación. Bueno, con punto número 3, ¿cómo se diferencia la compensación a petición de parte con respecto a la compensación de oficio? Compensación a petición de parte es solicitada por el propio contribuyente. El contribuyente demuestra que posee un crédito a su favor y pide que se aplique para cancelar una deuda tributaria. Por ejemplo, un contribuyente que pagó 300.000 colones de más del impuesto de IVA y solicita que ese saldo se utilice para cancelar el impuesto sobre la renta. Compensación de oficio. La administración tributaria la realiza sin necesidad de que el contribuyente la solicite. Al detectar un crédito y una deuda pendiente, aplica automáticamente la compensación cuando la ley lo permite. Por ejemplo, Hacienda detecta que una empresa tiene un saldo a favor de 500.000 colones y simultáneamente una deuda al mismo monto, por lo que compensa ambas cantidades. La principal diferencia, la primera requiere una solicitud del contribuyente, la segunda es realizada directamente por la administración tributaria. El cuarto tema que vamos a conversar dice explique 3 formas en cómo se da la interrupción de la prescripción y cuál es la repercusión en el conteo. La interrupción significa que el tiempo transcurrido para la prescripción pierde su efecto y el plazo comienza a contarse nuevamente desde cero. 3 formas de interrupción son notificación de actuaciones administrativas. Cuando la administración notifica una fiscalización de determinación o cobro del tributo. Otra, pues el reconocimiento expreso de la deuda por parte del contribuyente. Esto ocurre cuando el contribuyente acepta formalmente que mantiene la obligación tributaria. 3. Gestiones de cobro realizadas por parte de la administración tributaria. Cualquier actuación formal encaminada al cobro de la deuda puede interrumpir la prescripción.
Repercusión en el conteo. Cada vez que ocurre una interrupción en el plazo de prescripción, puede iniciar una desde el principio. Por ejemplo, si habían transcurrido 3 años de un plazo de 4 años y se produce una interrupción, el conteo vuelve a empezar desde cero. Y como quinto tema para conversar sería cuando se puede dar la suspensión del conteo de la prescripción. La suspensión ocurre cuando el plazo deja correr temporalmente debido a una situación prevista por la ley. Una vez desaparece esa causa, el conteo continúa desde donde se había detenido. Según el texto que leímos en la materia, la suspensión puede presentarse cuando existe una interacción o proceso relacionado con delitos tributarios. Por ejemplo, si durante una investigación por presunto fraude fiscal se suspende el plazo de prescripción durante un año, ese año no se contabiliza. Al finalizar la investigación, el conteo continúa con el tiempo que faltaba para completar la prescripción. Y como sexto punto dice, la condonación puede aplicarse por cualquier administración tributaria. No, la condonación no puede ser aplicada libremente por cualquier administración tributaria. Debe expresamente ser autorizada por una ley, ya que constituye una excepción al deber general de pagar tributos. Y bueno, en términos generales, los intereses, recargos y multas pueden ser objeto de condonación cuando una ley lo autorice y la administración emita la resolución correspondiente. La condenación del tributo principal únicamente puede establecerse mediante una ley, como ocurre en algunas amnistías tributarias. Por ejemplo, una municipalidad puede aplicar una amnistía para condonar intereses por mora únicamente cuando existe una ley o acuerdo legal que la faculte para hacerlo. No puede perdonar impuestos por decisión propia.